Sí, Ahí está, sí, había un eh, problema para levantar el mute. muy Bueno, bien. muchas gracias, señor presidente. Digo presidente, como nos acaba de informar recién el doctor Palermo en ejercicio de la Presporte, doctor Omar Palermo, y agradezco también a todos los ministros que han colaborado con su participación en la realización de esta audiencia. Me parece muy importante el nivel institucional de esta audiencia, no solamente por la calidad de los expositores que me han precedido, sino también porque así como en 1910, ¿de qué se trata? Con esta audiencia ustedes están demostrando, señores ministros, que los miembros de la Corte y la Justicia de Mendoza quieren saber de qué se trata y qué piensa el pueblo. Por eso mismo, mi agradecimiento profundamente, porque esto es un aporte inconmensurable a la salud institucional que siempre ha caracterizado o durante muchos años caracterizó a las instituciones mendocinas y que es un orgullo para quienes cuando salimos de la provincia se nos reconoce en esa calidad institucional que tiene la provincia de Mendoza, donde no solamente brillan las veredas, sino que también nosotros somos custodios de que tienen que brillar las instituciones. Después de escuchar, como dije, a tan destacados oradores, después de escuchar desde la política, por ejemplo, al presidente del PJ, a Guillermo Carmona, después de escuchar a Lucas Hilardo, que nos hizo una descripción minuciosa de un panorama precedente a esta audiencia que podríamos llamar aterrador, se me venían a la memoria aquellas palabras que Shakespeare puso en boca de Marcelo, uno de sus personajes de la tragedia de Hamlet. Evidentemente, algo huele mal en el estado de Dinamarca. Cuando hay que dar tantas explicaciones, cuando no tenemos en esta audiencia la participación de las personas que esgriman los argumentos para sostener que no se necesitan 10 años de profesión de abogado para integrar la Corte, cuando no podemos debatir, está en claro que algo huele mal. Y se ha presentado esta situación, incluso lo escuchaba ayer a nuestro gobernador, que como una cuestión de una lucha de género, una lucha de sexo, una lucha política. Miren, respecto de la situación de género, creo que todos los abogados de acá de esta provincia y de las mayores significaciones de los jueces de la Corte de Mendoza la ha marcado una mujer, donde se ha lucido y todo el mundo y todo reconoce por su fallo, como fue Aida Kemelmacher de Carlucci. Acá también se ha dicho que esto es una cuestión de poderes. Y la pregunta es, ¿cómo se impone? Y recién la contestó el doctor Mariano Ubiera. ¿Cómo se impone la solución de esta pregunta? Si se impone por el peso de los votos o por la fuerza de los votos o se impone por los argumentos y por la razón. Sin duda hay una diferencia entre las lógicas políticas que muchas veces las lógicas políticas se imponen por las mayorías y aún hoy en las democracias participativas las mayorías no son legítimas si no se escuchan los argumentos de la minoría. Pero esa lógica es muy diferente a la lógica jurídica. La lógica jurídica no se impone por tener más votos, sino se impone por tener el mejor argumento. Y a mí debo decir que lamento no escuchar el otro argumento. Y lo que me hace sospechar severamente, señor presidente, es que no tienen argumentos para responder esta pregunta frente a la situación de los hechos. Yo quiero limitarme, porque ya se ha dicho mucho y se ha repetido, y no quiero ser reiterativo, quiero limitarme a una cuestión o destacar una cuestión que es de mi competencia. Esto no es una cuestión coyuntural. La pregunta que ha planteado la Corte no es una cuestión coyuntural.
es una cuestión de trascendencia institucional y, como diría Germán Vidal Campo, es una cuestión de dogmática constitucional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la problemática que se está planteando afecta a dos derechos fundamentales. El primero de ellos, de acá en más, será lo que va a estar en cuestión es el derecho de los ciudadanos mendocinos de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Adviértase que este derecho no solamente está garantizado en el Arcana de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino específicamente el requisito de juez competente está establecido por el artículo 8, 14, 17 y 21 de la Constitución de Mendoza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, ha sostenido que, ya desde hace varios años, que las personas tienen derecho a ser juzgados por un tribunal ordinario que legalmente esté establecido de manera previa a los hechos por las disposiciones de la Constitución y de las leyes. Igualmente, este tribunal ha señalado que la implementación del verdadero régimen independiente del Poder Judicial en el Estado de Derecho debe establecer procedimientos que respeten parámetros básicos de objetividad y de racionalidad. Por lo tanto, en otros fallos, como es Castillo Petrucci contra Perú, que la exigencia del juez competente o juez natural. Por ello, entonces, excelentísimo tribunal, hay que tener en cuenta que de tan importancia es la designación de un juez o de cualquier funcionario cuando no se han seguido los procedimientos o cuando no se han respetado los requisitos, y lo dice expresamente el artículo 43 de la Constitución. Pero además, como también lo señaló el legislador nacional Ramón, la violación de estos requisitos constituye un 53 Código Penal. Como se trata de una problemática de derechos humanos, tenemos que ver que hay disposiciones específicas de interpretación. Y las disposiciones específicas de interpretación es, como dijo la doctora Lisbanqui, que los derechos humanos deben interpretarse en función de los tratados internacionales y fundamentalmente aplicando el principio pro homine, es decir, la interpretación cuando está en juego los derechos debe ser de manera restrictiva. Por eso, excelentísimo tribunal, considero que la interpretación es clara cuando la ley y la Constitución exige el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? O de la magistratura. Sabemos qué es lo que hacen, y ustedes saben mejor que yo y que todos, qué es lo que hacen los jueces. Los jueces, a través del ejercicio de la magistratura, van formando criterios, van formando jurisprudencia, van estableciendo doctrina, van formándose como personas y como juristas. Y los abogados, por nuestra parte, con este ejercicio de la profesión liberal, acompañamos a nuestros clientes, como dijo incluso la doctora Beigel, en las propias frustraciones que nos traen las sentencias o los fallos judiciales. Evaluamos con ellos si se puede seguir algún camino recursivo para solucionar una sentencia adversa, pero fundamentalmente estamos vivenciando los dolores, las frustraciones y los reconocimientos de derechos que se dan en la calle. Por eso, excelentísimo tribunal, entiendo que cuando la Constitución está exigiendo un tiempo para ejercer la magistratura o para ejercer la profesión, como dice el artículo 152, a diferencia de lo que piensa en el artículo 153 y 154, que permite ejercicio de la profesión, ejercicio de la magistratura o ejercicio de un cargo para el cual se requiera el título de abogado, en el artículo 152 excluye esa última posibilidad. Por lo tanto, debe ser una valoración estricta, porque lo que ha querido, y acá está el sentido... Doctor, tiene cumplido el tiempo, le damos un minuto más porque ha tenido dificultades de conexión. Sí, tengo dificultades en el audio. Muchas gracias.
Tiene un minuto más para cerrar, si quiere, Perdón. doctor, pero le damos un minuto más por sus problemas precisamente de conexión. Sí, escucho mal. Bueno, quiero decir entonces para finalizar, señor presidente, que lo que ha querido la Constitución con esos requisitos es que las personas que van a llegar o acceder al máximo tribunal de la provincia deben tener esa experiencia previa, como magistrados o como abogados, porque en esa experiencia previa es cuando se forman como personas, cuando adquieren sus criterios de independencia y su competencia, porque si no, habilitaría la Constitución una interpretación amplia que lleguen justamente a esos altos cargos personas que no tienen ese oficio y que ese oficio recién, que esto no es lo que quiere la Constitución, lo empezarían a adquirir una vez que han ocupado su puesto en la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Lavado.